11 de la mañana en todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud a través de RPP Noticias, por supuesto. Soy el doctor Elmer Huerta. En esta oportunidad, en los estudios de RPP Noticias en Lima, hemos venido por un cortísimo viaje por asuntos personales y estamos aquí en el programa haciéndolo en vivo y en directo desde el estudio general de RPP Noticias en Lima. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en el programa. Hoy día vamos a hablar de un asunto que me parece, señora, va a ser de su interés. Es una enfermedad, mire, tan olvidada, que ni siquiera figura en la lista de las enfermedades olvidadas. Porque hay una lista, usted nos ha escuchado hablar, además hay un Día Internacional de las Enfermedades Olvidadas, ¿se acuerda? Las enfermedades raras que le dicen. Bueno, en esa lista ni siquiera figura esta de la que vamos a hablar. Sin embargo, estudios hechos aquí en el Perú por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, revelan de que esta enfermedad, o mejor dicho, más que enfermedad, la infección por este virus del que vamos a hablar hoy día, afecta entre el 1 al 3% de la población peruana. Entonces, si somos 31 millones, el 1% estamos hablando de 300.000. Y si hablamos de 3%, 300.000 por 3 son 900.000 personas. Significa que esta enfermedad o esta infección por este virus, tan olvidado que ni siquiera figura en la lista de los problemas olvidados, afecta casi a 1 millón de peruanos. Este virus tiene un nombre que mientras hablaba con Jesús Vélez en el segmento anterior me decía, oye, ese virus parece el nombre de una emisora de radio o de televisión. Se llama el virus HTLV. ¿Qué cosa? HTLV. Pues de eso vamos a hablar hoy día. El virus HTLV, qué problemas causa, por qué es tan frecuente en el Perú, en qué otras partes del mundo se encuentra. Y sobre todo vamos a tratar de entender por qué está tan olvidada esta infección que, como estamos viendo, ni siquiera es rara. Y nos acompaña la persona que ha estudiado este virus en nuestro país por más de 30 años. Más de 30 años. Es el doctor Eduardo Gotuso, quien es profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eduardo, qué gusto de saludarte. Bienvenido. Gracias por estar en el programa. Al contrario, muchas gracias por estar aquí, invitarme a participar contigo, sobre todo como tú mencionabas, esta enfermedad olvidada y totalmente desatendida a nivel mundial. Porque yo he tomado lo que dije, lo he tomado de ti. Me dijiste, está tan olvidada que ni siquiera figura en la lista de las enfermedades olvidadas. Sí, es tanto que cuando nosotros, digamos, mandamos cartas al grupo de Gates, hay una oficina de enfermedades. ¿Te refieres a Bill Gates, a la oficina, digamos, a la filantropía de Bill Gates? Y resulta que la persona que coordinaba eso había sido mi alumna, que había venido a un curso nuestro. Me dijo, Eduardo, yo conozco, pero no está en la lista de nuestras prioridades. Lo mismo hicimos con la Fundación Carlos Slim, como sabes, yo gané un reconocimiento hace 6 años, y resulta que también me dijeron lo mismo, no está en nuestra lista de prioridades. Entonces, yo siempre decía, esta es una condición tan desatendida que no está en la lista de enfermedades desatendidas o olvidadas. Y entonces vamos a discutir ahora más tarde una serie de razones por el cual realmente es importante, no solamente para el Perú, para Brasil, para Australia, para Japón, para el África. Es decir, esta es una condición que, como es una cuestión crónica, más lenta, no tiene el impacto que ha tenido el ébola o el Zika. Claro. Pero que son dramáticas, o sea que esta pasa piola, como se dice ahí, tranquila, debajo del radar, Así a pesar que afecta casi a 1 millón de peruanos, ¿no? Todavía no sabemos esa cifra, es posible que sean 300 a 900.000, pongámosle 600, 700. Hay que hacer una investigación en profundidad para definir eso, pero afecta incluso a población nativa de la Amazonía, los pueblos. Es más, hoy día en Pucallpa, el grupo del Consejo Shipibo Conibo está escuchando este programa. Ellos saben, han sacado un comunicado reciente apoyando unas actividades que vamos a hacer, que es el Congreso Mundial, pero además
insistiendo en que esta condición les afecta a ellos como a otras poblaciones de la Amazonía, que tenemos que mejorar sus calidades de vida, tenemos que crear normas. Felizmente el Estado peruano en los últimos 2 años está haciendo claro reconocimiento. ¿Y los afecta desproporcionadamente? Sí, bueno, Vamos a llegar a eso dentro de un rato, pero sí lo sé, porque, digamos, están muy interesados en esto, nos dice. Sí, claro, o sea, ellos tienen incluso, hay 2 hermanos de este virus y los 2 los tienen en sus poblaciones, igual que si hablamos de Huancavelica. Hermanos del virus HTLV, ¿cuáles son esos dos hermanos? El 1 y el 2. El 1 y el 2. Es por razones Variedades, históricas. entiendo. Comenzó el 1 y después se descubrió el Exacto. 2. El 1, como vamos a conversar, tiene que ver con las leucemias y de ahí viene su nombre. Sí, yo me acuerdo mucho y lo escribí alguna vez. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar de este virus fue justo en 1982, habría sido, cuando estaba haciendo mi residencia de medicina oncológica en neoplásica, que ahí fue donde nos conocimos contigo, Eduardo. Claro. Allí llegó un señor de la selva que tenía parálisis. Sus 2 piernas estaban paralizadas y encima tenía unas lesiones en la piel que resultó ser un tipo de leucemia de la piel. Claro, linfoma cutáneo, así Exacto, entonces una combinación rara y nosotros muchachitos allí, y me acuerdo que el doctor Andrés Olidoro, que en paz descanse, dijo, esto podría ser lo que el doctor Robert Gallo ha descubierto en Estados Unidos, que es un virus HTLV. Nos quedamos así, lelos los muchachos, porque ahí fue la primera vez en mi vida que yo escuché esto. Y Eduardo, tú has estado estudiando este problema desde esa época. Sí, realmente. Desde esa Y época. para suerte nuestra tenemos muy buena conexión con el doctor Galo, quien vendrá al Perú. Va a venir al en Congreso, 2 semanas. exactamente. ¿El Congreso va a ser de cuándo a cuándo? El Congreso Mundial es del 24 al 26 de abril y el doctor Galo será uno de los speakers notables. Exactamente. Acaba de celebrar más de 40 años de haber descubierto. Sí, sí, lo conozco. Tuve oportunidad de conocerlo en Washington hace poco. Una extraordinaria persona, el doctor Robert Gallo, o Galo. Eduardo, vamos a definir términos en los 2 minutos que nos faltan para completar este segmento. Estamos hablando de virus. Y todavía, por increíble que parezca, hay mucha gente que confunde virus con bacterias, Eduardo. Virus y bacteria para mucha gente son términos que lo cambian. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un virus y una bacteria? En realidad el mundo de los microbios se divide en hongos, parásitos, virus y bacterias. Las bacterias tienen una autonomía, tienen su reproducción, su sistema que no depende de otros elementos. Y entonces tenemos en la piel los estafilococos y la gente sabe que en la garganta, esas son las bacterias. Pueden vivir en cualquier lugar y Por no sí depender. mismas, no depender de nadie. Así es, mientras que el virus es un parásito, o sea, tiene que ir a una célula y reproducirse o vivir dentro de esa célula. Esa es la diferencia nuclear. Y la segunda diferencia es que mientras una bacteria es del tamaño del edificio más grande del mundo, y el virus es del tamaño de una pequeña caja de fósforos. Wow. Es decir, la diferencia física es totalmente... Mira, me ha gustado esto. O sea, imaginemos el edificio más grande, bueno, uno de los más grandes, el Empire State de Nueva York, que es gigantesco. Entonces, si tú pones el Empire State frente a ti, que es gigante, y abajo en el suelo pones una cajita de fósforo, esa cajita de fósforo es un virus. Ese es el tamaño del virus comparado con la bacteria, que es el edificio grande. Así es. Entonces, es más, los virus ni siquiera son pues organismos, sino son sustancias químicas. Así es. Son sustancias químicas, son moléculas químicas que lo que están buscando es a quién atacar y de quién apoderarse en su sistema, ¿cierto? Necesita para reproducirse. Necesita. Esa es la gran diferencia entre virus y bacterias. Y desde el punto de vista práctico, Eduardo, las bacterias responden a los antibióticos, mientras que los virus no. No hay virus, excepto recientemente la hepatitis C. Es la única enfermedad viral que se ha podido curar. Todo el resto tú eres portador del virus en tu cuerpo. Lo cual, cuando a una persona le da resfrío, le da gripe, muy mala idea usar antibióticos porque resfrío y gripe son por virus y no funcionan los antibióticos. Esa es la mejor manera de generar resistencia bacteriana. Muy bien, vamos a escuchar la hora satélite en Lima. Y si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso, quien es profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, y demoraríamos todo el segmento en nombrar todos los logros del doctor Eduardo Gotuso. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de una infección por un virus
que es relativamente frecuente en el Perú, alrededor de 500, 600, 700 mil, no se sabe exactamente, pero es más de medio millón, que el virus se llama HTLV. Y el doctor nos va a decir qué significa la H, qué significa la T, la V y la L, pero estamos haciendo un repaso primero sobre qué cosa es un virus para entender bien este asunto, qué cosa es una bacteria, ya nos dijo la diferencia que hay entre virus y bacteria, y también terminamos el segmento anterior diciendo que los antibióticos que usamos comúnmente, las penicilinas, ampicilinas, tetraciclinas, no actúan contra los virus, solamente actúan contra las bacterias, de tal modo que esa mala costumbre que tiene mucha gente de que le da un resfrío, una gripecita y dice el antibiótico, malo, porque los antibióticos no funcionan contra los virus. Eduardo, entonces si no funcionan los antibióticos contra los virus, ¿cómo nos defendemos de los virus? Hay varias maneras. La manera más práctica siempre será buscar una vacuna. Y eso es un tema que para mí es crucial en la vida de nosotros. Yo siempre digo que si en el país pusiéramos agua y desagüe y vacunáramos a la población, reducimos 60% de los problemas de salud en el país. Y es bien importante porque los virus, aparte del daño que te producen, por ejemplo, el virus de influenza produce una alta mortalidad. Por ejemplo, hay gente que fallece de neumonía en terapia intensiva, pero el disparador fue un virus de influenza. Hoy en día el mundo ve con tristeza cómo Europa en el siglo XXI comienza a tener hace 3 años 10.000 casos de sarampión y el año pasado han reconocido tener 90.000 casos de sarampión. Entonces ponle una mortalidad aunque sea de 0.5 y daños neurológicos, etcétera, solamente por no vacunar, lo cual a mí me parece crucial defender esa cosa. No es posible que tengamos enfermedades del siglo XIX, del siglo XX, cuando podemos resolverlo con vacunas para prevenir. En segundo lugar, el tercer mundo reconoce que el cáncer es una enfermedad que avanza, pero el 20%, o sea, 1 de cada 5 neoplasias están asociados a algún microbio. Y uno de ellos es el HTLV, es decir, y por ejemplo, déjame contarte una anécdota que yo viví con, digamos, con mucha desazón. Yo he pasado visita en muchos hospitales, pero un día estaba en el Cusco y una señora muy contenta me dice, doctor, mi hijo que usted lo está viendo ahí en el hospital es el número 1 en su colegio, entra ahorita a estudiar a la universidad. Y yo le estaba haciendo el diagnóstico que tenía un cáncer del hígado. Y yo decía, ¿cómo un muchacho a los 18 años se nos va a morir porque no lo vacunamos o no vacunamos a su población? 80% de los cánceres del hígado son consecuencia de la infección crónica por hepatitis B. Por supuesto, y en algunos sitios de la sierra del Perú, como Abancay, en toda la zona de Ayacucho, Huanta, en todos estos sitios, la muerte por hepatitis B es brutal. Entonces, ¿y hay vacuna? Hay vacunas hace 25 años, pero los grupos antivacunas han creado toda una campaña contra eso, mientras que yo creo que toda la población debe salir a defender el tema de eso. Y por eso es que hoy en día cuando aparece el ébola o el Zika en el mundo, la primera pregunta es ¿dónde están las vacunas? No había vacunas, que son enfermedades que aparecen como un tsunami. Exacto. Ahora, ¿qué aparece cuando tienes una enfermedad más escondida como el HTLV? El HTLV comenzó a estudiarse, comenzó a reconocerse su impacto en el Japón. A ver, definamos primero, discúlpame Eduardo, HTLV. Parece como me dijo Jesús Vélez hace un rato las letras de una emisora radial o de televisión. Transmite HTLV, bromeó él. Sí, bueno, ¿qué cosa significa la H? ¿Qué significa la T de Tomás, la L de Luis y la V de Víctor? HTLV. Human T Leukemia Virus. Okay. O sea, la H viene del inglés, todo está en inglés. La H viene de human, que es humano. La T viene de células la leucemia T. Células T, que son unas células especiales. Células T. La L viene de leucemia. Y la V de virus. Entonces sería el virus de... En el Japón, en el año 73, 74, el profesor Osama y todo el grupo de cáncer descubre que hay una epidemia, entre comillas, en el sur del Japón, en la zona de Okinawa y en la zona de Kyushu. Es bien importante para los peruanos porque los japoneses que vinieron hace 120 años al Perú viven en esa zona. O sea, la mayoría son de descendientes de okinawenses, que es la zona sur del Japón, la zona pobre, entre comillas, de ese tiempo. Entonces, en el año 78, Bob Gallo descubre este virus
y por eso que se le llama 1, porque después se descubre uno segundo, que se llama el HTLV2, que todavía es mucho más desatendida, porque afecta a poblaciones aborígenes del Brasil, del Perú, de algunas zonas de Australia o del Canadá, etc. Entonces, tenemos este virus que produce leucemia, por eso si quisiéramos decir es un virus que produce leucemia, pero que produce otras cosas más, es decir, es cierto que el 90% de personas lo viven y no les producen hasta ahora reconocido daño toda su vida. O sea, son portadores, como se dice. Son portadores y el 90% hasta ahora reconocemos de que no han desarrollado alguna enfermedad especial, pero el 10% sí desarrollan enfermedades. Y una de ellas, la más característica, es tener linfoma o tener leucemia, que son, digamos, enfermedades temibles. Cánceres de la sangre. Leucemia y linfoma son cánceres de la sangre. Entonces, este virus HTLV, y está en su nombre, que es el virus de leucemia humana de células T, este virus, lo que tú nos estás diciendo, que en un pequeño grupo de pacientes puede causar leucemias y linfomas, o sea, cánceres de la sangre. ¿En otro grupo? En otro grupo puede producir lesiones inflamatorias, y una de ellas es lo que se llama paraparesia espástica tropical. Qué difícil que hablan los doctores, ¿eh? Que la gente, sí, lamentablemente... Paraparesia espástica tropical. Eso significa en buen castellano que uno no puede caminar bien porque las piernas se te comienzan a poner duras. Porque se inflamó tu médula espinal. Así es, y el efecto es como si a uno lo golpean en la médula, tiene un accidente, se queda paralítico. Como cuando hay un accidente de tránsito o lo que sea, la persona se quiebra la médula espinal y la médula espinal se corta, queda paralizada. En este caso, el virus produce una lesión no en toda la médula, sino en una parte de la médula, que es la que tiene que ver con la vejiga. Y te quedas paralítico. No queda paralítico. ¿Sí, no? Queda con las piernas, se le van siendo progresivas, se les van poniendo duras, rígidas, espásticas. O sea, es como si uno estuviera todo el tiempo con los músculos contraídos. Entonces las personas, por ejemplo, al bajar del carro no pueden arrancar rápido, tienen miedo a subir a los buses. Si están sentados en un sitio y tú los llamas en el hospital, ellos demoran porque no pueden arrancar. Y finalmente, cuando esto avanza, no pueden caminar y se caen, se fracturan las piernas, los brazos. Tú imagínate que estás en el Cusco, conoces bien el Cusco, y tienes paraparesia, te vas a caer en cada esquina. Te das cuenta, y si vives en... Porque ese suelo empedrado. En un pueblo rural, de una chacra, tú no vas a poder bajar de tu casa. Entonces, esta es una condición que lamentablemente reduce la vida de las personas porque terminan en silla de ruedas, terminan acostados, se hace escaras y los pacientes fallecen. Claro, entonces, o sea, pacientes abandonados, ahí ya no puede caminar, pobrecito, en zonas lejanas, como has dicho, que puede afectar a tribus en nuestra Amazonía o en la serranía, porque hay estudios que tú has hecho aquí en el Perú, en zonas quechuas que tienen este virus, y se quedan allí, pobrecitos, en su camita, les salen las escaras, como tú dices, no hay atención. O sea, esa es la razón por la que estamos hablando de esto, Eduardo. Tú quieres llamar la atención de que esto existe en el Perú y no la estamos viendo. Sí, pero hoy en día, fíjate que también existe, por ejemplo, en Australia. Hace 2 años han llamado la atención. Yo estoy trabajando con un colega ahí que se llama Lloyd Essendal. En Australia la expectativa de vida, 82 años mujeres, 79 los hombres. Pero en poblaciones de este tipo tienen 25 años menos solamente por tener el virus y las complicaciones de este virus. 25 años menos. Muy bien, vamos a escuchar los titulares de la hora, Eduardo, para que nuestros oyentes se enteren qué está pasando en el Perú y en el mundo. Cuando regresemos vamos a abundar más. Entonces ya sabemos qué cosa es el HTLV virus, qué problemas de salud tiene, y ahora cuando regresemos nos vas a contar la situación. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda media hora de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta, en esta oportunidad en los estudios centrales de RPP Noticias en Lima. Gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién prende la radio, pues estamos conversando un tema interesantísimo sobre un virus que le llaman el virus de la leucemia, el virus HTLV, que el doctor Eduardo Gotuso, profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, profesor honorario en realidad, nos está ilustrando en el programa el día de hoy. Si usted tiene interés en este tema, quisiera escucharlo nuevamente, pues le recuerdo que RPP Noticias tiene un
sistema ahora en el cual todos los programas se almacenan en la famosa nube. Usted simplemente entra a la página de RPP Noticias en su computadora, en su tableta o en su teléfono celular, busca allí programas de RPP y allí están todos guardaditos, porque usted sábado, 11:30, cuidando de tu salud, y en el momento que usted quiera puede escuchar no solamente este, sino todos los programas de la radio. En otras palabras, RPP Noticias ha hecho que usted, señor, señora, sea el propio programador de la radio. Eso se llama radio a demanda. Muy bien, el doctor Eduardo Gotuso, como repito, está con nosotros. Ya hemos hablado qué cosa es un virus, qué es una bacteria, cuál es la diferencia, qué tratamientos se usan. Hemos hablado de las vacunas, que son importantísimas para los virus, y ya nos definió qué cosa es este famoso virus HTLV. Es un virus olvidado. En el Perú se calcula quizás más de 500,000 de personas con este virus infectados. ¿Y qué causa? Nos dijo 2 grandes problemas, pero hay otros. Los 2 grandes problemas que causa este virus HTLV, y acá en el Perú existe, son uno, que puede causar cáncer, leucemias y linfoma, que son cánceres de la sangre. Uno. Y segundo, nos dijo que inflaman la médula espinal, que está, recuerda, dentro de la columna vertebral, y al inflamarla hace que los músculos de las piernas se vuelvan duros como piedras, entonces la persona no puede caminar, se tropieza y al final ya no puede caminar. Y si esta complicación tiene un nombrecito medio raro, se llama la paraparesia espástica. Espástica significa de espasmo, duro como una piedra el músculo. Eduardo, pero nos decías también que este virus tiene otro tipo de complicaciones. Sí, entonces estábamos viendo que el 10% de los infectados desarrollan alguna complicación 10%, en algún momento. 90% son portadores. Hasta ahora sí, pero digamos, por ejemplo, en el Japón, más o menos el 5% de las personas desarrollan leucemia, en el Perú es como 2 a 3%, pero en el Japón, por ejemplo, no hay mucha paraparesia, hay más en el Perú. Pero, por ejemplo, nosotros hemos comenzado a reconocer con los oftalmólogos una enfermedad que inflama el ojo que se llama uveitis posterior e intermedia. Una de las 4 causas infecciosas es esta. También hemos reconocido que hay una inflamación en el pulmón y algunas personas que tienen lo que se llama fibrosis pulmonar o alveolitis. Hay una serie de clasificaciones, o sea que el pulmón se te va poniendo como un corcho. Wow. También puede estar asociado este virus por este proceso inflamatorio. Y la tercera ventana que desarrolla es una depresión inmunológica que hace... Que baja las defensas. Que hace más susceptible a tener, por ejemplo, tuberculosis. Wow. O sea, nosotros en una familia... Cuando estudiamos una familia, encontramos que dentro de una casa que comen lo mismo y respiran lo mismo y tienen los mismos niveles sociales, las personas que tienen HTLV en esa familia tienen 3 a 4 veces más riesgo de tener tuberculosis. Actualmente es uno de los motivos. Y eso es porque te baja las defensas y obviamente el microbio de la tuberculosis entonces se activa y te da la enfermedad. Eduardo, antes de que avances, mucha gente se debe estar preguntando, oiga, si ese virus causa tantas cosas, ¿cómo se adquiere? Ok, se adquiere bajo 3 maneras. Por ejemplo, la primera manera es por lactancia. Lactancia. O sea, el bebito que lacta a su mamá infectada, lacta leche con virus. Sí, lamentablemente puede ser, y el tiempo de lactancia es la variable más importante en el cual se puede transmitir. Entonces, perdóname, Eduardo, si la mamá embarazada va a dar a luz a un bebito, y la mamá tiene el virus HTLV, entonces este virus HTLV va a pasar a través de leche y el bebito se va a infectar y nos dice que esa es una de las principales vías. En el Perú, yo sé que desde 1997 existe la prueba del HTLV en la sangre de los donantes. ¿Existe alguna disposición en el Perú para que las embarazadas se les haga esta prueba para prevenir esto? No, precisamente uno de los esfuerzos que ha hecho el gobierno en los últimos 2 años ha sido que se está estudiando las guías que debemos hacer. Y una de las cosas importantes que se ha puesto en estas guías es recomendar que se haga la prueba para diagnosticar infecciones en estas mujeres. Si se va a hacer inicialmente en las áreas más endémicas del Perú, puede ser. Actualmente, justo durante el Congreso y la oficina de PROCES en el Perú está a cargo, y estas están bien avanzadas. Durante todo el año ha habido reuniones una vez al mes de los grupos de expertos, y entonces
Estamos recomendando hacer eso, porque eso tiene un impacto. Claro. Tú sabes que en el mundo médico nosotros defendemos la lactancia materna Por supuesto. por 15 razones. Pero 20.000, pero si la señora está infectada con el HTLV, le va a dar el HTLV a su hijito. claro, entonces por eso es que hicimos un estudio, por ejemplo, primero que la transmisión dentro del útero casi no existe, cosa Ajá. que sí Es con la ocurre. lactancia. Es Solo con hay la lactancia. Y entonces nosotros sabemos que en áreas muy pobres es muy difícil suspender la lactancia. Y entonces reconocemos que si una persona lacta menos de 6 meses, la transmisión es de 1 a 2%. Pero si la persona comienza a lactar más tiempo, 6 meses a 12 meses, a un año, ya la transmisión hacia su hijo va de 20 hasta 40%. Entonces, hay que reconocer eso para tomar una medida y eso es un poco lo que estamos Es una haciendo. decisión política esa. Eduardo, dijiste que habían áreas endémicas en el Perú en las cuales de repente con esas áreas habría que empezar a hacer en toda mujer embarazada esta prueba. ¿Cuáles son esas áreas endémicas? Mira, yo te puedo decir que hay 3 áreas bien estudiadas, que son todo lo que es el trapecio andino, quiere decir desde Ayacucho, Huancavelica, toda la zona del Cusco, de Abancay, toda esa zona es una zona que tiene una tasa entre 1 y 4% en la población de adultos 1 a sanos. 4%, es importante. Entonces, sí tenemos que hacer en esos sitios. El segundo grupo es el grupo de la población negra, porque este virus vino por 2 canales hacia América Latina. Vino por la población africana en el siglo XVI con la trata de esclavos y llegaron sorprendentemente al Cusco. Y del Cusco comenzó a diseminarse, pero la población negra no se adaptó a vivir ahí. Entonces bajó a la costa, pero el virus se quedó. Y entonces en toda esa zona donde la lactancia es muy prolongada, es decir, por eso este es un tema. Muy bien, entonces la segunda es población negra. ¿La tercera? La tercera es Endémica. la población Nikkei, aunque ya los Nikkei perdieron, Perdieron eso, porque al reducir la lactancia y ser urbanos, reducen. Muchas decisiones de este tipo, de implementar o no cierto tipo de pruebas, se hacen obviamente con lo que se llama también el riesgo, el beneficio económico o no. ¿Sería económicamente positivo hacer esto a pesar de que es un gasto más para el gobierno? No es un gasto, es una inversión. Ya sé, por eso quiero Así que tú es, lo yo digas. creo que sí. No, es no- que no alguna solo- gente va a decir, no, pero es que es tan poco frecuente que va a ser un gasto. No es un gasto, es una inversión. Por supuesto, es una inversión sobre todo en calidad de vida. Es decir, si tú puedes reducir la leucemia o el linfoma, puedes reducir las lesiones neurológicas de este virus, Muy bien. sí vale la pena hacer una inversión Entonces, en nuestra atención a las población. autoridades del Ministerio de Salud que Están consideren. felizmente muy sensibles. Por ejemplo, este congreso que estamos hablando ha sido declarado por decreto supremo de prioridad nacional. De acá, si sale esto que acabas de decir tú, Eduardo, de que las poblaciones, las mujeres en riesgo en ciertas zonas del Perú, se les haga la prueba HTLV para saber si la tienen o no y para luego ellas no lacten a sus bebitos, sería una maravillosa prueba, digamos, medida de prevención de esta enfermedad. Eduardo, vamos a escuchar la hora satelital, vamos a regresar en un momentito con más de esta fascinante conversación. Médico infectólogo, profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el tema de conversación es este virus que se llama HTLV, que él mismo lo definió como el virus de las leucemias. Es un virus descuidado en el mundo, es decir, descuidado en el aspecto de investigación, descuidado en el aspecto del impacto en la sociedad, a pesar que es relativamente frecuente. En el Perú se calcula que 1 a 3% de la gente puede tener este virus. El doctor nos ha dicho que el 90% lo lleva, el 10% desarrolla enfermedades, entre ellas leucemias, entre ellas una afectación de la médula espinal, en que las piernas de los músculos de las piernas se ponen duros como piedras y la persona ya no puede caminar. Y nos estaba hablando también de cómo se adquiere este virus, porque si existe aquí en el Perú, ¿en dónde está? Usted, señor, que está escuchando el programa, usted, señora, ¿lo tendrá? ¿Tendrá este virus? ¿Hay manera de descubrirlo? Pues ya el doctor nos dijo que desde 1997 las bolsas de sangre que se donan en el Perú se les hace la prueba HTLV. Eso es muy bueno. Pero cuando le preguntamos cómo llega este virus al cuerpo, nos dijo, la primera causa es que la mamá infectada le da a su bebito a través de la leche, le da este virus. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es hacer que identificar a la mamá que tiene el virus HTLV para evitar esa transmisión. Lamentablemente, nos dice el doctor Eduardo Gotuso, eso todavía no es una norma, están en conversaciones en el Ministerio de Salud, de tal modo que eso
Lo ha pedido él, que el Ministerio de Salud se ponga las pilas y que esto salga cuanto antes para identificar a las madres embarazadas que tienen el virus, para decirles a esta señora, usted no puede lactar a su bebito porque le puede pasar el virus. Eduardo, entonces, esa transmisión a través de la lactancia es un método de transmisión. ¿Cómo más nuestros oyentes podrían infectarse con este virus? Sí, dos cosas nomás. Cuando se suspende la lactancia, el gobierno también tiene que dar una alternativa, ¿no es cierto? O sea, existen felizmente alternativas. Así es, hay alternativas de la lactancia. En segundo lugar, solamente una aclaración. Yo soy profesor emérito en mi universidad. No eres honorario. Es un calificativo parecido. Muy importante. Significa que estoy un poco mayor y nada más, en otras palabras. Pero déjame un poco mencionar lo que tú me preguntabas, ¿cómo se transmite? El Perú hace años, en el año 97, el grupo de Pronaevas y nosotros tuvimos una larga discusión y conversación, y ellos con nosotros insistimos en todas las razones por las cuales se hace. Fue el segundo país en el cual se hace despistaje, y es bien importante este avance que se hizo con el grupo. En general, yo debo reconocer digamos, todo el grupo que participó, el doctor Rivera y varios de ellos que tienen ese mérito, haber escuchado y haber apoyado y haber tomado esa decisión tan valiosa que ha permitido evitar este virus en más de 40.000 peruanos en estos 20 años. Wow. ¿De acuerdo? Ha sido una medida de salud pública extraordinaria. Ahora, ¿cuál medida fue esa? ¿Ah? ¿Cuál medida fue esa que hicieron? Hacer pruebas a todas las bolsas de sangre. Eso, en 1997. Después de 20 años hay 40.000 peruanos que se han evitado contagiarse. La tercera forma es la vía sexual. Tú sabes que cuando apareció la época del virus, de la epidemia del SIDA y todo lo demás, mucha gente comenzó a cuidarse y todo lo demás. Ahora que el SIDA se controla rápidamente, de nuevo la gente tiene relaciones sexuales no protegidas, etcétera. Y una de las maneras importantes que debe recordarse que este virus también se transmite por vía sexual, igual que ha aparecido con otros virus. Hoy en día se reconoce que la transmisión es muy importante. Y entonces yo creo que el uso de protección o condones en relaciones sexuales no estables, digamos, son la mejor manera. Y no estables o riesgosas para mí. Cualquier relación fuera de tu pareja estable es una relación riesgosa con quien sea, y en ese sentido la persona debería usar una protección. Y yo vuelvo a insistir, porque no solamente se protege de este virus, el virus del VIH, sino una serie de enfermedades sexuales. Entonces esa es la tercera manera con la cual hay transmisión de la enfermedad. Ahora, terminando un poco cuando me preguntabas en qué áreas del Perú, también la población mestiza de Lima. Ya pues Ricardo Palma nos decía que no tiene dinga, tiene mandinga. Correcto. O sea, nosotros somos una mezcla muy interesante de razas. Cuando se da una población mestiza, también la población mestiza la tiene. Pero hoy en día, los grupos de comunidades indígenas de la Amazonía están genuinamente preocupados, inicialmente por la cirrosis y la hepatitis B, y ahora se dan cuenta que tienen este virus porque hay varios estudios. Yo hace poco conversaba con Jorge Sánchez y él me decía, Eduardo, ¿te acuerdas cuando yo fui a Yurimagua, cerca de Yurimagua, se estudió una población y el 7% de esta población indígena ya tenía este virus? 7%. Y ahora se reconoce, digamos, el Consejo Shipibo con Ivo ha hecho un mensaje en las redes sociales sobre la preocupación que ellos tienen de que el Estado también tenga interés. Pero yo todavía le agrego eso, no solamente el Estado peruano, sino el mundo tiene que aceptar digamos, de que esta es una enfermedad desatendida y que debemos poner recursos económicos para buscar vacunas, para buscar medicinas. Y por eso es que este Congreso tiene el enorme placer y la enorme dificultad de traer profesores. Por ejemplo, viene el doctor Robert Gallo. Bob Gallo aceptó venir con mucho gusto. Él ha sido un candidato de premio Nobel. Acaba de haber un simposio donde tuvimos la oportunidad de estar con él sobre los 40 años del descubrimiento de este virus. Pero vienen 42 profesores del Japón, es decir, traemos un grupo extraordinariamente importante. Y finalmente, a propósito de todo el Congreso, se está creando, junto con el PROCET y el Ministerio de Salud, el propiciar una red de investigadores nacionales de HTLV. O sea, la chica que trabaja en el Banco de Sangre de Huancavelica, el neurólogo que está en el Cusco,
el infectólogo que está en Iquitos, es decir, todos ellos queremos que hagamos una red para hacer investigación precisamente para resolver esta pregunta que tú me hacías. Qué bueno. Y aquí el CONCITEC ha apoyado de manera significativa, Qué está bueno. trayendo a 10 personas Qué de bueno. provincias para mejorar Qué esta red nacional. El Congreso entonces es aquí en Lima del 24 al 26, 24, 25, 26 de abril este mes, en 2 Así semanas. es, son 3 días Muy bien. que se ¿Hay está... campo todavía para que los profesionales de la salud que nos escuchan puedan inscribirse? Sí, o sea, Ok. al contrario, una de las razones por el cual yo acepté el encargo de organizar este Congreso Mundial es porque primero el Perú está dando una imagen consistente de tener liderazgo en esta condición. Junto con los brasileños, en Brasil le estiman tener más de 2,5 millones de personas infectadas y van a venir más o menos 30 profesores brasileños que son expertos, que nos van a ayudar, igual que vienen pues del Japón y del Instituto Pasteur de Francia y los ingleses del Imperial College, es decir, traemos... Qué bueno. a los belgas que han descubierto mucho de estos trabajos en el África, es decir, traemos un grupo de personas y sorprendentemente lo traemos sin recursos, porque esta enfermedad es tan desatendida que la industria farmacéutica no nos ha apoyado. No tenemos un solo stand de la industria farmacéutica. ¿Cómo es? ¿No? Porque claro, no es comercial atender a los pobres. Exactamente, tú lo has dicho. Entonces tenemos que enseñarle al mundo de que también la gente pobre y que produce más pobreza tienen derecho a tener mejores condiciones de vida. Muy bien, entonces desde el punto de vista práctico, Eduardo, este virus en el Perú y en el mundo se transmite de 3 maneras. La transmisión que se llama de madre a hijo a través de la leche materna, no a través de la placenta, sino con la lactancia. Y aquí el Ministerio de Salud tiene un papel muy importante para que en el Perú ya se dé la disposición para que las madres embarazadas se les haga la prueba para saber si son o no HTLV positivas. 1. La segunda nos dijiste, la transmisión a través de transfusión de sangre, que desde el 97 felizmente ya no se debe hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos prueba, todas las bolsas de sangre están chequeadas. Y la tercera nos dijiste la transmisión sexual. Allí sí, este es un asunto de salud pública. ¿Por qué? Porque no solamente HTLV, sino otros virus, otras bacterias sí se transmiten cuando se tienen relaciones sexuales sin protección. Eduardo, vamos a abrir las líneas telefónicas. A ver, este es el momento de la discusión, señora. Si usted ha estado escuchando atentamente el programa y quiere opinar sobre este tema, este es el momento suyo. No solamente preguntas médicas, etcétera, sino de opinión. A ver, ¿tiene usted alguna opinión? ¿Tiene usted alguna idea sobre este virus? ¿Le han quedado lagunas? Vamos a tomar llamadas telefónicas. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana y el 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional. Están listos para que usted opine, hable con el doctor Gotuso y dé sus ideas acerca de esta conversación que hemos tenido sobre el virus HTLV. Sí, quería solamente ampliar. Es cierto que hacemos en todos los donantes y en todos los sitios donde haya banco de sangre debe hacerse la prueba y nunca debe faltar reactivos. O sea, los gobiernos regionales responsables ahora de la salud deben tener reactivos. Pero lo segundo es la calidad de los donantes. En el Perú es un país que menos del 10% de la donación es voluntaria. ¡Qué barbaridad! Menos del 10%. O sea, 90% son los vampiros. Claro, entre comillas, porque tú tienes un familiar que tiene un accidente y tiene que reponer la sangre. Busquemos un vampiro, pues, al que vende la sangre. Claro, entonces no es legal, pero es una informalidad como muchas cosas. Para eso hay que crear una cultura de donación, porque incluso ahora que hay trasplantes, también al donante y al receptor hay que hacerle la prueba de HTLV. Es una de las conferencias que tenemos es cómo hacen los españoles en este momento para discutir los donantes de órganos frente a esto, porque este virus también se puede transmitir cuando uno es donante de órganos. Así que estamos conversando con el doctor Eduardo Gotuso, quien es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Honorario soy yo, es un grado muy inferior. Y estamos conversando sobre lo que es el virus HTLV, el virus de la leucemia. Ya hemos hablado bastante, una hora entera acerca de este virus, una hora entera. Si usted quiere escuchar todo lo que se ha conversado, ya sabe, entre a Radio Player en la plataforma de internet de RPP Noticias y usted lo va a poder escuchar por completo. Pero estamos ya en el momento en que vamos a tomar llamadas telefónicas de nuestros oyentes para que ustedes también opinen, nos den preguntas y el doctor Gotuso pueda hablar con usted y nos vamos a ATE. Joseph está en ATE. Joseph, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. Gracias por su atención. Adelante, gracias. Doctor, mire, tengo una duda. Estaba escuchando que ustedes habían hablado sobre la lactancia, todo ese tema. Mi familia materna, mis abuelos, son de Apurímac, ¿ya? Entonces yo quería saber si yo era propenso y cómo podría yo saber si yo tengo esa posibilidad. Y en este caso a mis hijos, ¿no? Y los hijos, fabuloso. Muchísimas gracias, Geoffrey. La pregunta es, ¿toda persona está en riesgo? ¿Él es por ser apurimeño? Yo diría que especialmente las personas cuyos orígenes vienen de esas áreas y quieren chequearse, los hospitales del Ministerio de Salud, sobre todo los hospitales grandes, tienen esta prueba. Está en los bancos de sangre, pero también está como una prueba que se puede hacer. Entonces, si no es un asunto genético, o sea, si, por ejemplo, hay una mujer que viene de padres de allá y ella es negativa, no hay que estudiar a los hijos. Hay que estudiar a los hijos si la madre es positiva. Igual, si un hombre es positivo, a estudiar a su esposa. Si su esposa es negativa, ya no hay que bajar a estudiar a los hijos, porque esto se transmite a través de una persona a otra persona, pero no salta del papá hacia los bebés. Por lo tanto, este hombre puede ir al hospital del Ministerio de Salud, hablar con su médico en la consulta y pedir esta prueba basado en eso y le van a responder rápidamente. Muy bien. Entonces, digamos, cualquier persona está en riesgo en realidad, ¿no es cierto? Cualquier persona está en riesgo de tener este virus. Sobre todo personas que recibieron sangre antes del año 97, personas que han podido recibir sangre en algún momento de superemergencia, porque algunas veces los donantes de sangre pueden haberse contagiado recientemente y dan sangre y pueden contagiar, etcétera. Entonces, en general yo diría que las personas que recibieron sangre, gente que usa mucho acupuntura o muchos tatuajes, también deberían estar bajo vigilancia, porque los riesgos están ahí. Entonces, yo diría que hay que hacer solamente despistaje en personas que vayan a donar o personas que en su familia, por ejemplo, hayan tenido leucemia o linfoma, y una de esas linfomas o leucemias es por el virus de HTLV, entonces sí vale la pena hacer un despistaje en los hijos o en las parejas de esas personas. Entonces, yo recomendaría hacerlo solamente en determinadas poblaciones o cuando ya comienzan a hacer signos, como hemos conversado, sí vale la pena que sean estudiados. Y si son positivos, hoy en día tenemos especialistas en enfermedades infecciosas en la mayoría de hospitales del Perú y por lo tanto pueden consultar. Claro. Y como dijiste, 90% de la persona pueden ser simplemente portadores y solamente hay que observarlos. Hay que seguirlos y vigilarlos una vez al año. Y si es mujer, si sale embarazada, aconsejarle no lactar. Vamos con Luis, que está en el Cercado de Lima. Luis, gracias por esperar. Muy buenas tardes. Aló. Adelante, don Luis, lo escuchamos. Sí, el doctor Gotuso lo escucha. Gracias, doctor Gotuso. Tenga la bondad. Somos una familia de 3 personas. Mi señora tiene este problema de hipotiroidismo. Mi hija tiene ovarios poliquísticos con sus secuelas, o sea, me parece que algo de relación hay entre las dos. Y yo por mi parte soy monorren, o sea, me han sacado el riñón izquierdo y solo estoy viviendo con el derecho, que debe estar en un 30 o máximo 40% de eficiencia trabajando. Tengo 76 años y medio. Mi preocupación es por los 3 porque vivimos en una zona en Cercado de Lima, somos vecinos de un hospital, por donde frente a nuestra casa sale todos los días, viene el camión que recoge los residuos biológicos de este hospital, y por esta zona los vecinos son un poco descuidados con sus mascotas porque lo sacan a la calle, a que boten sus excretas en la calle, viene el calor, lo reseca y respiramos todos los días. Ese polvillo seguramente. Mire, estamos expuestos. Muy bien, excelente. Gracias, don Luis. Mi comentario es, primero, este virus no se transmite así, no se transmite por contactos, digamos, sociales, es decir, si uno le da un beso a una persona, si abraza, etcétera, no se contagia así. Como hemos comentado, hay 3 maneras. Ahora, yo estoy de acuerdo, los productos de desecho de hospitales, como usted sabe, hay normas muy claras para poder movilizarlas en condiciones que no sean un riesgo. O sea, yo estoy de acuerdo con usted que
que hay que proteger y para eso hay normas en los hospitales del seguro. Yo no del creo, Ministerio. Eduardo, que lo dejen en la calle. No, o sea, No, si lo dejan en la porque el calle, lo señor ha dejan dicho en que un parece que basurero no controlado, eso está muy mal. O muy sea, mal. para eso hay guías muy claras. Por O sea, supuesto. los desechos biológicos deben ser eliminados. Hay guías nacionales y hay Claro. supervisión de eso. O sea, el Ministerio de Salud, igual que el Seguro Social, tiene formas de vigilar y de auditar las normas, Muy ¿no? bien. Porque las normas... Muy bien, pero el hecho es de que no se va a transmitir a través del aire, no se va a transmitir no así se va a sean las bolsas, transmitir así. pasen por el vecindario. Muy Pero bien. hay que cuidar los desechos biológicos y la respuesta es sí. Exactamente. No, eso sí, si es que hay algún hospital que bota sus bolsas de basura, señor, señora, sobre todo si son rojas, esas con desechos biológicos, denúncielo ministerio. inmediatamente al Ministerio de Salud. Vamos a Barranco. Alejandro está en Barranco. Alejandro, bienvenido al programa. Sí, buenas tardes. Muy amable por la respuesta que Gracias a nos usted. Gracias. Cuéntanos. Sí, bueno, yo pues, acabo de prender la radio y he escuchado todo lo que están hablando un poco. Estoy un poco desorientado. Y viene la pregunta. Entonces, quiere decir que el HTLV, nuevo virus, no, porque ya desde el 97 se comenzó a estudiar. Pero como ya escucho el VIH, he escuchado el VIH o SIDA, y luego ahora estuvieron comentando sobre el linfoma o leucemia. Mire cómo me confundí porque yo ignoro todo esto. Quiero que me diga el doctor, por favor, la diferencia de los síntomas del VIH, el linfoma o leucemia. Muy Gracias. bien. Mira, nuestro oyente Alejandro ha puesto en el tapete esto del VIH. No sé si hay alguna relación con esto que hemos estado hablando o no, pero a ver, Sí, Eduardo. primero le decía que en 97 se hace despistaje de los bancos de sangre, lo cual es un gran triunfo de la salud pública del Perú. Fue el segundo país que se hizo en América Latina. Pero este virus se estudia desde el año 78, o sea, este virus se descubrió y se ha estudiado durante muchos años, pero todavía, como digo, a una velocidad lenta frente a la necesidad del mundo. El VIH produce enfermedades totalmente diferentes, es otra cosa, porque el virus de VIH a todas las personas le destruye sus defensas y si uno no recibe un tratamiento, fallece de enfermedades infecciosas comunes o enfermedades raras. Por ejemplo, en el Perú los VIH no tratados se mueren de tuberculosis o se mueren de unos hongos o de unos parásitos que se diseminan en su organismo porque no tienen defensas y algunos hacen unas neoplasias o cánceres también poco usuales como el sarcoma de Kaposi, o sea, unos cánceres, pero el HTLV es otra condición y no queremos que haya, digamos, correlación y que este es el hermano del VIH. No tiene nada que ver, excepto que es un retrovirus, es decir, los virus se clasifican de una manera X, pero que no tienen relación. Y el cuadro clínico es diferente. Leucemia, como otras leucemias, porque hay varios agentes que producen leucemia, produce fiebre, anemia profunda y los leucocitos pues se vuelven 50.000, 100.000, etcétera, y los pacientes tienen fiebre. En este caso aumenta el calcio de la sangre, los pacientes hacen cuadros muy severos que hay que diagnosticar muy temprano. En el caso de los linfomas, son enfermedades que da compromiso en los ganglios, y en la piel, etcétera, y después se disemina. Entonces van a tener presentaciones de síntomas clínicos generales como otros linfomas. Por supuesto que los linfomas hay de varios tipos. Estamos hablando de uno de los tipos de linfoma, que son linfomas de células T, o sea, una clasificación. Exacto, son más de 30 tipos de linfomas. Así es, este es uno de ellos y por eso es importante. Muy bien, entonces con el VIH no existe ningún hermanajo, no existe ninguna cosa, excepto que los dos se replican de la misma manera que ustedes los científicos le llaman son retrovirus, pero no hay absolutamente ninguna correlación. Y no queremos que haya un estigma contra los pacientes, porque ya nos ha pasado dos veces que han habido estigmas porque la gente confunde HIV con HTLV. Muy bien, no existe nada en común en estos virus excepto la manera en que el virus se reproduce. Vamos a escuchar
la hora satelital, Eduardo, vamos a regresar y ojalá que muchísimo por su tiempo. Y hemos hablado acerca de este virus que se llama HTLV, que causa linfomas, leucemias, cánceres de la sangre y también inflamaciones de la médula espinal, baja mucho las defensas de algunas personas, los predispone a la tuberculosis, a infecciones por parásitos, etcétera, etcétera. Y estamos ya en el momento de las preguntas. Vamos a conversar con César, que está en el Callao. César, muchísimas gracias por esperar. Cuéntenos, lo escuchamos. Doctor, ¿cómo está? Agradecerle primeramente por la oportunidad. Para mí realmente es tener en mi casa todos los sábados a un doctor en mi familia y que trae una eminencia como es el doctor Gotuso en este caso de visita a mi casa, porque hablan tan claro y de manera tan amena que todo se entiende, ¿no? Qué lindo. Esa es la intención, César, y te agradezco esas palabras. Esa es la intención de hacer este programa. De realmente haber entendido que se transmite de manera sexual, por transfusión de sangre y por lactancia, ¿no? Lactancia materna, sí. Pero también escuché al doctor Gotuso que mencionó que había cierta propensión de personas que tuvieron quizás fibrosis pulmonar y también leucemia de cierto tipo, ¿no? No, lo que él dijo es de que el virus puede causar eso, puede causar leucemias y puede causar fibrosis pulmonares. Ah, ya. Sí. Ok, y yo quería saber también, aparte de estos tres tipos de contagio, digamos, de adquirir esta enfermedad, ¿hay alguna forma de prevenirla? ¿Comiendo algo o dejando de consumir algo para ser menos propenso? Excelente. César, doctor, a usted, mi padre falleció de leucemia y mi madre de fibrosis pulmonar, preguntarle si eso es hereditario o no. Bien. Eso es todo. Gracias, César. Muchas gracias. Bueno, las leucemias no son hereditarias, se lo respondo. La fibrosis pulmonares no, tampoco está probado que sean hereditarias, le respondo eso. El doctor Gotuso le va a responder el otro. Prevenir, bien breve. Sí, primero este paciente, si no sabe si su padre fue estudiado para leucemia, él debería hacerse la prueba, porque son dos complicaciones. Él debería hacerse un ELISA para HTLV. Que se haga prevención, entonces, que le pida a su médico que se lo haga. Sí, pedir eso, así es. Tiene que hacer una consulta basada en lo que se ha dado. Donantes de sangre de buena calidad, protección sexual en relaciones, digamos, fuera de tu pareja estable, hay que usar protección, y si tú no quieres tener relaciones fuera de tu pareja, entonces tienes una buena manera de protegerte. Y finalmente, estudiar a las mujeres gestantes que vienen de áreas endémicas, como había mencionado, toda la zona del trapecio andino, y nosotros queremos comenzar en esas zonas y en zonas endémicas como en Chincha, donde hay en Chincha y parte de Cañete, donde hay una población, y según los resultados iniciales debería extenderse. Esto es un poco lo que está en discusión en las guías nacionales actuales, y recomendamos hacer eso, serían las 3 medidas de prevención. Las comidas no tienen nada que ver, alimentación saludable. Muy bien. Vamos a ir con la segunda llamada. Lucía está en Apurímac. Lucía, bienvenida al programa. Buenos días, doctor. En primer lugar, doy gracias al Divino y a ustedes, al doctor Huertas y al doctor Gotuso, y gracias por la respuesta. Gracias. Adelante, corazoncito. Adelante, Lucía. Doctor, yo soy una persona de 71 años, tengo artritis reumatoidea y el doctor internista acá de mi tierra me dijo que no podía recibir ninguna vacunas porque tengo glóbulos blancos, solamente 3.200. He estado bajando poco a poco y hace una semana que me hicieron y estoy en 3.200. A veces caigo con gripes, después con bronquitis, hasta hago cuadro de neumonía. Doña Lucía, su doctor le ha estudiado la razón por la cual sus glóbulos blancos están un poco bajitos. ¿Esto es de hace muchos años o reciente? Es de muchos años. Esa raíz que tomé, metotrexato y leflunomida, por la artritis reumatoidea. Por su artritis. Muy bien. Entonces la duda suya es si se puede vacunar o no, ¿no es cierto? No solamente si puedo recibir vacunas. Si puede recibir vacunas o no contra el neumococo. La respuesta es sí. Yo le recomiendo que usted se vacune para neumococo, y es una vacuna que justo ahora, este año, será gratuita para las personas mayores de 60 años. En su caso, usted debe recibir una muy buena vacuna que la va a proteger para 5 años para neumonía, por lo menos para un número importante de neumonías. Y cada año usted debería vacunarse para influenza. O sea, lo que ha dicho su médico de que por tener glóbulos blancos un poco bajos no se vacune, no es cierto. No es cierto, puede vacunarse y por favor le recomiendo que sí lo haga. Muy bien. Vamos a San Juan del Lurigancho, ahí está Esther. Esther, bienvenida al programa.
Buenas tardes, doctor. Gracias por atenderme. Y Adelante. llamaba principalmente para poder aportar. Yo soy una de las personas que porto el virus del HTLV1. Ajá. Y yo he visto a mi hermano padecer desde que él empezó, ¿no? Y él la encontraron más o menos antes del 2000. Pero ¿qué pasa? Yo justamente quería sugerir eso, ¿no? Siempre nos preguntábamos con mi hermano por qué no hace nada el Ministerio de Salud para poder extender, informar esto a la gente, porque a él le diagnostican, pero cuando le dan el diagnóstico no le dicen que es un virus que, por ejemplo, como en este caso le encontraron y la que nos contagió es mi mamá. Entonces, simplemente le mandan a terapia y no nos dicen que es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude haberme ahorrado mucho dolor. Yo tuve a mi hijito, pero gracias a Dios, yo no sé por qué no le pasé, porque mi hijito, yo le di de lactar año 8 meses. Y al mayor igual año y medio, pero yo no sabía que tenía esto hasta que llegó al Cayetano y ahí es donde no hacer quiero inculcar en eso, que se informe a la gente. Si, como se decía, no se encuentra alguien con este virus, pues hacer un examen, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos más de mis hermanos tendrán, pero en mi familia somos 2. Muy bien, doña Lucía, muchísimas gracias por ese testimonio. Ahí está, un peruano, en este caso una peruana, su hermano también, portadores del virus HTLV. El hermano ha desarrollado, parece, la paresia, paraparesia, y está con sus piernitas afectadas, y ella tiene el virus, dio de lactar, pero felizmente no le dio a su hijito el virus. Eduardo. Dos cosas. Cuando uno lacta más de un año, tiene 50% de transmitirle los bebés. Por lo tanto, la señora tiene suerte de que los dos hijos no hay. Pero es un tema de riesgo. Es decir, cuando uno habla de riesgo, habla de porcentaje de cuánta gente se contagia. Pero ella ha dicho, me hubieran ahorrado el sufrimiento. Si me hubieran dicho en el examen, durante mi embarazo, que era positiva, de repente no le daba de lactar a mi hija. Así es. Y la segunda situación, es cierto que hay una campaña muy activa, tanto en la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas como en los institutos, especialmente nosotros. Estamos en una campaña activa de educar a los médicos, al personal paramédico, a los bancos de sangre, etcétera, para que se dé un buen consejo. Es decir, hay que dar un buen consejo a las personas. Y si son positivas, deben ir a consultar a especialistas que hay en todos los hospitales grandes de Lima y en provincias también. Así que justo durante el Congreso va a haber una reunión que se van a traer profesionales de varios sitios, especialmente de las áreas endémicas de Arequipa, del Cusco, etcétera. CONCITEC ha apoyado y el Ministerio de Salud también a través de PROCET. Y entonces este grupo que queremos que sean los líderes de la educación, además sean parte de una red de investigación sobre este virus. Y ahí CONCITEC ha jugado un rol sumamente importante. Ese va a ser entonces uno de los productos, entre comillas, de este Congreso, esta Red Nacional de Investigación, gracias a CONCITEC. Qué bueno. Eduardo, nos quedan 2 minutos. Pensábamos dedicar 4 minutos o 5 para este resumen. A ver, apelo a tu capacidad de síntesis. En 2 minutos hagamos un resumen de lo que hemos hablado. Esta es una enfermedad viral HTLV. que existe en el Perú, que como dijiste al comienzo, todavía no sabemos la cifra exacta, pero hay entre 300.000 a 500.000 estimamos nosotros peruanos infectados, y creemos que debe hacerse medidas importantes y que esto afecta a la población de diversas regiones de la Amazonía, las poblaciones indígenas, como las poblaciones Shipibo, Conibo, etcétera, más las poblaciones quechohablantes de la sierra, más las poblaciones de origen negro, de la zona de Cañete, de Chincha, etcétera. Y hay que estudiarlas y hay que sacar unas guías nacionales para apoyar, y finalmente hay que ilustrar al mundo la necesidad de que a nivel internacional haya un interés y un apoyo social y económico para que esta enfermedad pueda ser controlada, tratada, buscar medicinas, buscar vacunas, etcétera, y creemos que debe hacerse así. Para la población peruana,
recomendamos que si uno está en áreas endémicas, consulten a sus médicos o en los bancos de sangre o a los especialistas de enfermedades infecciosas que los ayudarán. Y que la manera de transmitirse es a través de las transfusiones de sangre, que felizmente en el Perú desde el año 97 ya no se produce porque la sangre está chequeada. La transmisión vertical de madre lactante a hijito a través de la leche, por eso es importante que el Ministerio de Salud apure en chequear a las madres para ver si son positivas al virus o no. Y como dijiste, el uso del condón, del preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Siempre le digo a nuestros oyentes que un profesional como tú, los que vienen al programa un sábado al mediodía, la verdad que significa muchísimo para todos nuestros oyentes. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Muy agradecido. Para mí es un honor estar por esta sala como siempre. Gracias, el doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el día lunes, 7:30 de la mañana, en la primera edición de La Rotativa del Aire, en el segmento de Ciencia y Medicina. Laura Amasifuen produjo el programa como siempre. El Chiqui Porras, a quien lo he visto bailando tunantada, ayer bailó tunantada en Los Chistosos, estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Chao, buenas tardes.